Yo, por ejemplo, represento a la Asociación Médica Peruana. Mi interés es defender a la profesión médica. Mi interés es defender la salud de la población peruana. Mi interés es que no se contamine el ambiente, que no se contaminen los ríos, que no se contamine con gérmenes y microbios para que puedan generar luego enfermedades. Queremos nosotros tener buena salud en el país. Ese es mi interés. Y este interés, lamentablemente, se ve a veces malentendido, ¿no es cierto? Sin embargo, precisamente aquellos que luchamos por los intereses estos de la salud, muchas veces chocamos con intereses económicos. Yo siempre tengo en la memoria un libro de un escritor noruego, que es Ibsen, que se llama El enemigo del pueblo número uno, y que se trataba precisamente de un médico que descubre que el agua de su pueblo está siendo contaminada por las curtiembres de su suelo. Y él señala a todo el mundo que hay contaminación en el agua y genera todo movimiento popular. Y él quiere obligar precisamente a que se tomen las medidas para corregir el tema del agua pura en ese pueblo. ¿Y qué sucede? Cuando se enteran los pueblos vecinos que ese pueblo tenía agua contaminada, no hubo turismo, las pequeñas tienditas ya no vendían, los colegios dejaron de tener afluencias porque se iban a colegios de otros pueblos vecinos. Al final, todo el pueblo se iba perjudicando porque se iba enterando de que el agua estaba contaminada. Y al final, todo ese pueblo que le dio el apoyo a ese médico para que haga la denuncia, le dio la espalda y fue expulsado del pueblo como el enemigo del pueblo número uno, siempre, y él habiendo levantado la bandera de la calidad del agua. Eso nos ocurre a los médicos todos los días. O sea, a veces nosotros, por señalar las deficiencias que tiene un país, por señalar las normas que tiene un país, o por señalar contaminantes que hay, a los médicos nos atacan arteramente, nos vilipendian, etcétera, porque dicen simplemente que a todos les conviene vivir en la cochinada, porque todos ganan de la cochinada, todos ganan de la contaminación, y por lo tanto, como todos ganan, destruyamos la tierra. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en el mundo? Estamos destruyendo la tierra porque aparentemente todos los grandes intereses ganan. Es efectivamente el gran problema ahora de muchas de las decisiones se toman por intereses económicos. Por ejemplo, nos han pasado la voz también así off the record, ¿no es cierto?, que la ley de etiquetado de transgénicos, que ya debería haber salido, que ya se ha discutido, etcétera, etcétera, no sale porque hay presiones. O sea, las presiones que pueden ser, no te financio tu próxima campaña, o te llevo de viaje a tal lugar, ¿no es cierto? Las empresas Claro, tratan de ganar votos. Porque tras esa exigencia que se va a tener a partir de la ley del etiquetado, ¿quiénes supuestamente pierden, no? Entonces, son de ese sector que provienen las presiones. Las llamadas presiones. Claro, ahí habría que ver en el foro que estábamos recordando, que se realizó el día 3 de abril, allí vimos de que los que estaban a favor de los transgénicos nos decían que si no aceptábamos esta nueva tecnología éramos retrógrados, ¿no? Pero acá cabe recordar que hay muchísimos países desarrollados del mundo, por ejemplo, toda la Comunidad Europea, que los rechazan. Es más, acaba de salir un comunicado que han rechazado el maíz MON 810, un maíz genéticamente modificado que ha producido escapes y una serie de daños, y casi todos los países de la Comunidad Europea lo han rechazado. Es por eso que Monsanto está en serios problemas, ¿no? Y así tenemos una serie de otros países desarrollados que están exigiendo el no ingreso ilegal de estas semillas, como que se etiqueten. Si nosotros revisamos la historia del etiquetado en el mundo, no ha sido de buena voluntad de las empresas, ni porque las autoridades lo han permitido. Ha sido un pleito terrible de las asociaciones de consumidores. Es por eso que yo los felicito por tener este tipo de programa donde se educa a la población, se explica qué riesgos existen para que todos hagamos una causa común de exigir nuestros derechos, ¿no? El otro tema que sobre esto quisiéramos agregar al tema es que el día de ayer se ha celebrado en el mundo el Día Mundial de la Salud, y en consecuencia para nosotros como Asociación Médica Peruana es muy importante que la población entienda que la salud empieza por no hacer daño, pero no hacer daño no solamente al ser humano, no hacer daño a la naturaleza, no a cuidar la naturaleza.
En primer lugar, el ser humano no debería hacer daño donde vive, donde nace. Eso es lo primero que tienen que aprender los niños. Luego, hacer el bien. Cuando se trastocan estos dos valores, tenemos lo que ha pasado en el Perú con Fujimori, o lo que ha pasado en Chile con Pinochet, o como ha pasado en Alemania con Hitler, que por hacer el bien al pueblo alemán tuvo que hacer un holocausto. Por hacer el bien al Perú, tuvo que haber Barrios Altos y la Cantuta. Por hacer el bien a Chile, tuvo que matar 30.000 en un estadio. O sea, el bien tiene que tener un referente. Y ese referente es, en primer lugar, no hacer daño. Yo no puedo dar de comer a todos los niños del planeta si antes voy a hacer daño a la naturaleza. O sea, yo creo que tiene que haber un contrapeso, un referente. Y ese referente significa no hacer daño. Yo, en el Día Mundial de la Salud, quisiera que la población entienda, y no solamente en la relación del médico con el paciente, que el médico antes de tratar a un paciente tiene que pensar que primero no tiene que hacerle daño al paciente, después curarlo. Igual el padre con el hijo, antes de corregir al hijo y hacerle bien al hijo, primero pensar no hacerle daño al hijo. Y el maestro en la escuela, y el ingeniero al construir puentes, y el biólogo antes de plantar, hacer todo. El tema es una nueva ética social, es decir, la ética del no mal. Y eso yo creo que es la filosofía del siglo XXI. No vamos a poder defender el planeta si antes no tenemos en la conciencia ética y moral el tema de no hacer daño, de las filosofías del no mal. Y por eso es que nosotros empezamos. ¿Cómo vamos a dar pase a una tecnología que todavía tiene riesgos importantes? Que hay científicos que dan a favor y otros científicos que dan en contra. Que hay enorme polémica. ¿Cómo le vamos a dar pase para que entre un país que tiene una enorme biodiversidad, que es el centro de origen de miles y miles de semillas? Le vamos a dar pase porque solamente 3 o 2 empresas transnacionales quieren ese mercado. Yo creo que ahí se impone lo que se llama el principio de precaución. Ante la duda, precaución. Y luego demos un tiempo, un plazo. Por eso decimos que el Perú debe ser libre de transgénicos. Por lo menos un plazo, una moratoria, 10 años, 15 años, 20 años, hasta cuando nosotros sepamos que la tecnología que se va a usar no va a poner en riesgo, no va a hacer daño a lo que tenemos nosotros en el país y que representa un patrimonio de la humanidad, porque el Perú no nos pertenece solo a los peruanos. Por todas las riquezas que tenemos, el Perú pertenece a la humanidad en su conjunto. Yo quisiera analizar el tema con relación a la posición que tiene el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, las autoridades dicen, tenemos que regular, pero no se puede prohibir, no, de ninguna manera. O sea, indefectiblemente tenemos que dejar ingresar a los transgénicos. Y eso no es real, eso no es cierto. Si uno revisa las normas internacionales que hemos suscrito como país, tenemos el Convenio de Diversidad Biológica y ellos nos dicen que nosotros tenemos que cuidar, que conservar la diversidad biológica como un interés común de la humanidad, no solo como país. Y además se reafirma que los estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos cosas valiosas como en recursos naturales, tenemos toda la autonomía e independencia del mundo de decidir si los dejamos o no ingresar. No es cierto que nos tengan que imponer. Es más, estas normas nos dicen que reconocen las áreas protegidas, que reconocen lo que es un centro de diversidad biológica y un país megadiverso. Entonces tenemos la potestad como país, si pensamos y actuamos como peruanos que queremos lo nuestro, defendernos, ¿no? Sustentar el prohibir el ingreso de los transgénicos en base a esas normas internacionales que hemos suscrito.